no atrasarnos tanto. Eh, Vamos a empezar nomás. Así que buenas tardes a todos. Yo soy Camilo González, miembro del cuerpo docente de este ramo, Diálogo de Ciencia Política y Sociedad. Y hoy día les vengo a presentar el tema que nos convoca, que es la divulgación del conocimiento. Que bueno, en lo personal y junto a gran parte de los miembros de este cuerpo docente, eh, participamos activamente en la divulgación en nuestras esferas propias. Así que, bueno, vamos a empezar con una breve introducción acerca de dos conceptos bien importantes, que es difundir y divulgar, la difusión y la divulgación. Según la RAE, difundir es propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc. Y divulgar es publicar, extender, poner al alcance del público. Bueno, esto a grandes rasgos puede sonar parecido, pero a nivel científico sabemos que en realidad son palabras bastante distintas. Aquí voy a leerles un extracto de una editorial que hizo la doctora Espinosa, lingüista en la Universidad de Chile, eh, que dice: la divulgación del conocimiento científico es una responsabilidad de todo aquel que investiga, porque contribuye a la democratización del conocimiento. En cambio, la difusión y la propagación del conocimiento entre especialistas y constituye un tipo de discurso diferente. Contiene un conjunto de elementos o signos propios de un discurso especializado. Por ende, podemos notar que efectivamente a nivel científico hay dos grandes diferencias entre estos conceptos que pueden ser tan parecidos, pero que en realidad son diametralmente distintos. Y en este caso, lo que nosotros proponemos es hablar acerca de divulgación, cómo llevar el conocimiento a un público general, y básicamente no necesariamente técnico. Así que voy a presentar a los dos invitados de hoy, los grandes invitados. La primera de ellas es la doctora Lucía Núñez. Ella es doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Actualmente es encargada de investigación científica en el Par Explora de la región metropolitana surponiente, y directora de proyectos y editora general de Eureka Online, que es un medio de divulgación científica online, que, bueno, básicamente trabaja un montón de proyectos de divulgación. Así que, bueno, agradecerle la invitación, o sea, que haya aceptado nuestra invitación a la doctora Lucía Núñez, que ya es invitada recurrente en nuestro curso, así que es casi como de la casa. Y nuestro segundo invitado es el doctor Gabriel León. Gabriel León es doctor en Biología Celular y Molecular de la Pontificia Universidad Católica, y además es escritor de dos famosos libros, La Ciencia Pop y La Ciencia Pop 2, y actualmente trabaja como divulgador, asesor y consultor científico independiente, y como ejemplo de eso, de hecho, es locutor de un programa en la radio TXS acerca de divulgación científica en general. Así que ahora, antes de empezar, para que los expositores puedan realizar sus exposiciones pertinentes, cada invitado cuenta con 20 minutos para realizar su exposición. Luego de eso se dará inicio a una ronda de preguntas que eh, iremos recolectando a través del chat. En este caso también pueden los estudiantes levantar la mano en Zoom y ellos mismos podrían realizar su pregunta a posteriori, y con preguntas que también vengan desde la transmisión en vivo de Facebook. La idea es que nosotros vamos a recopilar preguntas hasta algo así como las 7:15, en honor al tiempo, para poder terminar la clase a las 7:30 con, ojalá, todas las preguntas respondidas. Así que muchas gracias a los dos invitados, a Lucía y a Gabriel. No sé quién, quién querrá partir con su exposición. Lucía, ¿quieres partir tú? Ya, ahí te dejo libre para que puedas compartir tu pantalla, Lucía. Bueno, primero que todo quiero darles las gracias por invitarme nuevamente a participar de este curso. Es una
Es una bonita experiencia, sobre todo de alcanzar algunos grupos que nosotros en nuestro trabajo no llegamos generalmente. Estoy compartiendo la pantalla, no sé si se ve bien la presentación. Ahí sí, Está minimizada la pantalla, ahí sí. ahí Perfecto. sí. Bueno, hoy día yo lo que les vengo a hablar efectivamente es de divulgación, pero de la divulgación que está asociada un poco a la educación científica. Como ustedes bien dijeron, yo soy de formación bioquímica, me especialicé en ciencias biomédicas, pero donde los últimos, yo creo que ya 7 años, un poco más, me he dedicado a la divulgación. Y hace por lo menos unos 4 o 5 años que estoy vinculada con Explora, con diferentes proyectos de Explora. Y para quienes no lo conocen, Explora es una organización gubernamental que actualmente depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y que está presente a lo largo de todo el país. Y esto lo hace a través de los proyectos asociativos regionales. Cada región tiene un proyecto o un par Explora, excepto la región metropolitana donde vemos 3 par. Uno que está a cargo de la zona norte, otro de la zona suroriente y al cual yo pertenezco, que es la zona surponiente de la región metropolitana. Ahora, el objetivo de Explora es poder acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad general y contribuir un poco a la cultura científica. Y lo hace generalmente a través de 2 áreas de acción. Por un lado está la divulgación propiamente tal, que abarca algunas iniciativas que son de traspaso de conocimiento, de transmisión de conocimiento desde la comunidad académica, científica, hacia comunidad escolar o adultos también. Y 2 ejemplos de eso son el Festival de la Ciencia, que se celebró hasta el año 2019, la segunda semana de octubre, y que este año se mueve al mes de noviembre, y por el programa que es el más conocido de todos, a mi juicio, que es 1000 científicos, 1000 aulas, donde los científicos salen de sus universidades, de sus lugares de trabajo, y van a los colegios y le cuentan a los niños qué es lo que están haciendo en sus investigaciones. La otra línea de acción es la valoración. Y la valoración es un proceso que es un poco más profundo, que no solamente busca traspasar una idea, un conocimiento, un concepto, sino que busca el desarrollo de habilidades de pensamiento científico y pensamiento crítico. Y esta línea está enfocada a público escolar. Y eso se hace a través de diferentes programas de investigación científica escolar desarrollados por los Parexplora, los que terminan en eventos masivos de comunicación de esos proyectos, que son los congresos regionales de ciencia y tecnología. Ahora, cada proyecto par tiene sus particularidades. Tú desarrollas una línea de acción de tanto de divulgación como de valoración, que es común para todo el país, pero además tenemos algunas actividades que son propias de cada uno de los pares y que responden a las realidades geográficas que tiene cada uno de estos grupos. Bueno, el par donde yo estoy trabajando es el par Explora Surponiente, que está alojado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde está la Escuela de Ingeniería, Escuela de Geología, de Geofísica, y este es el lugar que nos acoge a un grupo bastante grande y diverso de gente. Y nosotros tenemos por objetivo el cubrir 22 comunas de la zona surponiente, que abarca comunas tanto urbanas como rurales, y entregarles actividades que permitan generar espacios de reflexión, de encuentro, de diálogo, y que tomen en cuenta los intereses y las problemáticas de los distintos actores que componen esta zona geográfica, utilizando lenguajes diversos e innovadores que faciliten este proceso de comunicación de la ciencia y la tecnología. Y como les mencionaba, es un equipo bastante diverso. Yo que vengo del área de las ciencias biológicas, hay profesores, hay psicólogos, tenemos agrónomos, periodistas, nuestro asesor científico, él es sismólogo, y entre todos tratamos de organizar nuestro trabajo para poder llevar las distintas actividades a nuestro territorio, pero lo tenemos que hacer de una manera colaborativa. Ustedes ven, somos alrededor de 10 personas más o menos los que organizamos todas estas actividades, pero nosotros trabajamos de la mano
de muchos colaboradores. Y en esta fotografía que les muestro acá, hay parte de esos colaboradores que vienen de las artes, de las humanidades, de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, de la tecnología. Y gracias a ellos, nosotros podemos alcanzar a todas las personas que viven en estas 22 comunas de la RM. Ahora, ¿nosotros cómo lo hacemos? Utilizamos las vías de comunicación estándar de todos los medios de comunicación. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, las vamos utilizando de manera diferencial dependiendo a quién queremos llegar. Por ejemplo, si queremos llegar a jóvenes, vamos a usar nuestra vía de comunicación a través de Instagram. En cambio, si queremos llegar a profesores, usamos el Facebook. Si queremos llegar a los científicos, que también son parte fundamental de nuestras actividades, lo hacemos a través de Twitter. Entonces tenemos todo un desarrollo de comunicación detrás para poder alcanzar e interesar a nuestro público objetivo. Ahora, yo hoy día les quiero contar sobre una actividad en particular que a mí me gusta mucho, y para eso tengo esta cita, que es de Stephen Hawking, y la que dice que en una sociedad democrática los ciudadanos necesitan tener conocimientos básicos de las cuestiones científicas, de modo que puedan tomar decisiones informadas y no depender únicamente de los expertos. Esta es una cita que la verdad a nosotros como proyecto nos da como en el blanco, porque el título de nuestro proyecto Explora es Ciencia para el Buen Vivir, y ese buen vivir está dado por las necesidades de las personas a las que queremos llegar. Y la iniciativa de la que yo hoy día les quiero contar se llama Ciencia Ciudadana. Es un poco diferente a lo que Explora generalmente hace, porque gran parte de las actividades de Explora están dirigidas hacia el público escolar, pero con esta nosotros queremos abarcar un público más diverso, que está formado por niños, jóvenes, por adultos mayores, por personas que tienen otras actividades que no necesariamente están vinculadas con la escuela, ni mucho menos con la vida científica. Y ahora, para contarles qué es la ciencia ciudadana, nosotros la hemos definido como un enfoque participativo que permite que cualquier persona se integre en los procesos científicos, ya sea planteando preguntas, aportando con datos experimentales y creando junto con la comunidad científica, con los investigadores, una nueva cultura científica. Y dentro de este proyecto de ciencia ciudadana nosotros hemos encontrado 3 grandes grupos de participantes. Por un lado, están los científicos, que son los que visten de bata blanca en ese dibujo. Arriba encontramos a la comunidad general, donde hay personas con diversas ocupaciones: estudiantes, dueñas de casa, trabajadores dependientes, independientes, agricultores, adultos mayores, etc. Y un tercer grupo, que está acá abajo, donde se ve el mapa, que nosotros los llamamos los tomadores de decisiones, que son las personas que hacen las políticas públicas, que ven toda la parte legal que rige nuestras vidas. Y creemos que estos 3 grupos, trabajando juntos, podemos utilizar a la ciencia como una herramienta para resolver problemas o abordar intereses e inquietudes que tiene nuestro grupo principal de interés, que son las personas de la comunidad civil. Ahora, la ciencia ciudadana no es algo que nosotros inventamos, esto se viene haciendo desde hace mucho rato. De hecho, es una aproximación que nació en la Universidad de Cornell en Estados Unidos hace varios años, y en esa universidad lo que ellos buscaban era la participación de la comunidad para ayudarlos a tomar una gran cantidad de datos, en este caso para ver la migración de las aves, y poder armar mapas migratorios de aves que les permitían, por un lado, hacer que la gente se enterara de lo que se estaba haciendo en la universidad y se interesara por temas científicos, y por otro lado, poder generar modelos de estudio que representaran de mejor manera este fenómeno que era la migración de las aves. Y esto es un fenómeno que se ha ido aumentando en diferentes partes, en Europa, en América del Sur también hay varios proyectos de esto, que tiene varias características que son bien importantes al momento de definir si algo es o no ciencia ciudadana. Por un lado, permite conocer una gran cantidad de datos de estudio porque hay mucha gente que está participando. No son solamente los científicos en un laboratorio o en una universidad. Por otro lado, contribuye a la alfabetización científica de la población, porque este es un proceso donde la gente no participa sin saber nada, sino que ella necesita comenzar
a enterarse de nuevos conceptos, a saber utilizarlos, a manejar mayores conocimientos respecto del tema que se vaya a investigar. También contribuye a desarrollar el capital social, porque genera una red de colaboración entre diferentes grupos de interés que pueden llegar a formar interacciones que lleven a el desarrollo de otro tipo de proyectos, de otro tipo de resultados, no solamente científicos, sino también que tengan aspectos sociales o aspectos más socioeconómicos vinculados. Y por último, que es la que yo más fuerza le doy, es la democratización del conocimiento. O sea, nosotros, todos quienes participamos en un proyecto de ciencia ciudadana, vamos a acceder a un conocimiento nuevo que de alguna manera no lo tendríamos de tan fácil acceso si no estuviésemos participando de este tipo de acciones. Ahora, ¿cómo funciona? Esto es un proyecto de investigación con todas sus etapas, tal cual como se enseña el método científico en las escuelas o cómo se hace la investigación dentro de los laboratorios, donde a partir de una observación se genera una pregunta que quiere ser investigada, una hipótesis, se hace una metodología para poder responder esa pregunta inicial, se analizan datos, se generan resultados que se interpretan y luego se comunican. Sin embargo, yo diría que una de las partes más relevantes y que tiene mayor diferencia con lo que corresponde a un proyecto de investigación formal es la parte de la comunicación. Porque como hay una gran diversidad de personas que participan en este tipo de proyectos, la comunicación va a depender de a quiénes queremos llegar. Ya no vamos a llegar, como se decía al comienzo, en la difusión a nuestros pares. Queremos llegar a todas las personas. Y eso implica que la comunicación tiene que hacerse de una manera tan diversa que logre cubrir ese gran espectro de personas a quien se quiere alcanzar. Ahora, este proceso logra participaciones de la comunidad en diversas etapas. La mayor parte de los proyectos de ciencia ciudadana que se realizan actualmente nacen desde las universidades, por lo tanto la parte de la observación y de la generación de una pregunta de investigación nace desde los científicos, quienes recurren a la comunidad para tomar mayor cantidad de datos. Sin embargo, nosotros queremos que nuestro proyecto sea un poco distinto. Y nosotros entonces lo que buscamos es realizar una investigación colaborativa que esté basada en los intereses de la comunidad, donde participen académicos, investigadores y tomadores de decisión en conjunto a la comunidad civil. Por lo tanto, nosotros hemos diseñado un proceso de implementación que involucra a la comunidad en todos los niveles de este desarrollo de proyecto. Ahora, ¿cómo empezamos? Primero teníamos que definir un poco los límites de nuestra investigación, ¿cierto? Porque hay muchos intereses en la comunidad y fuimos a buscar cuáles eran esos intereses de nuestra comunidad, de nuestras 22 comunas. Y a través de la encuesta Yo Opino, que se hizo a niños y jóvenes en el 2015 más o menos, a ellos se les preguntó cuáles eran los temas que más les interesaban y los clasificaron geográficamente. Y bueno, cada color de columna en el gráfico que les muestro corresponde a una zona geográfica distinta. Sin embargo, las opiniones de estos niños y jóvenes coincidieron mucho en los temas que a ellos les interesaban, por los cuales estaban preocupados. Y esos eran la vida de ecosistemas terrestres, la acción por el clima y el agua limpia. Y basado en esta encuesta nosotros delimitamos la temática que queríamos abordar en este proyecto y planteamos 3 ámbitos o 3 ejes temáticos. Por un lado, los recursos hídricos, por otro lado, el cambio climático y por otro lado, los ecosistemas terrestres. Entonces, una vez que ya definimos cuáles eran nuestros temas, teníamos que decidir con quiénes queríamos trabajar, con quiénes podíamos trabajar, la verdad. Y para eso nos enfocamos en estas 22 comunas que cubre nuestro PARExplora y fuimos a buscar cuáles eran para esta primera etapa, ¿cierto? Una etapa inicial, nosotros jamás habíamos hecho este proceso antes. Fuimos a ver quiénes podían tener mayor afinidad con estos temas que nosotros estábamos proponiendo y encontramos 4 comunas. El Monte, Maipú, Estación Central y Calera de Tango, quienes dentro de su organización en la municipalidad y también dentro
de las clasificaciones y las certificaciones que los colegios tienen en estas comunas respecto del medio ambiente, se destacaban de otras. Nosotros fuimos, les presentamos este proyecto a los departamentos de educación municipal y a los departamentos de medio ambiente comunales, y a ellos les gustó esta idea de poder trabajar en temáticas medioambientales junto con la comunidad, junto con sus vecinos. Y para eso empezamos a hacer un trabajo directo en cada una de las comunas. Nosotros nos juntamos, hicimos una convocatoria a través de las municipalidades, a través de instituciones vinculadas al área escolar, también con algunas agrupaciones medioambientales independientes, y realizamos actividades en cada una de estas comunas a través de mapeos sociocomunitarios. Nosotros usamos esta metodología para que los vecinos pudieran discutir cuáles eran los problemas que ellos observaban en sus comunas, en sus territorios, respecto del agua, del cambio climático y de la biodiversidad. Y ellos trabajaron, discutieron harto y los georreferenciaron en estos mapas que yo les estoy mostrando. Y producto de este trabajo que hicimos, pudimos identificar problemas locales, problemas que les afectaban directamente a los participantes de estos encuentros, y además a través de procesos de discusión, de reflexión y de toma de acuerdos, pudimos llegar a una jerarquización de esos problemas. Una vez que ya teníamos ordenados cuáles eran las cosas que más les importaban a ellos, juntamos a todas estas personas, porque habíamos trabajado con ellos de manera independiente, y los juntamos, hicimos un encuentro intercomunal, donde los hicimos conversar. Y cada grupo le contó a las personas que venían de las otras comunas cuáles eran las cosas que a ellos les importaban y por qué. Y después de varias sesiones de acuerdo, de conversación, ellos se pusieron de acuerdo y logramos definir hacia dónde queríamos seguir llevando esta investigación. Ahora, como yo les conté que el proceso de ciencia ciudadana involucra también la alfabetización, podíamos hacer simplemente preguntando por los intereses de cada persona, sino que lo tuvimos que acompañar de un plan de formación temática. Y para eso invitamos a dos personas que vienen de otros proyectos de ciencia ciudadana. Por un lado, el proyecto RIUNET, que se desarrolla en la Universidad de Barcelona, en España, y también a los científicos de la basura, que es un proyecto que está acá en Chile, en la región de Coquimbo. Y tuvimos estos dos invitados, María Soria y Martín Til, quienes les contaron qué era para ellos la ciencia ciudadana, cómo lo estaban realizando, cuáles eran los problemas a los que se habían enfrentado en estos procesos donde hay mucha gente participando, y cómo los habían resuelto. Y además de contarles qué era lo que ellos estaban haciendo, de transferir esta información, los hicimos trabajar juntos. Los sentamos en una mesa, los hicimos conversar. Las personas que participan, los vecinos que participan en esta iniciativa de ciencia ciudadana en nuestro par, pudieron contarles cuáles eran las dudas que tenían, los problemas que veían, cómo ellos veían la proyección también del proyecto. Y de estas conversaciones empezaron a salir reflexiones que nos han servido a nosotros y a ellos para poder continuar en este proceso colaborativo. Luego de toda esta parte de formación, teníamos que seguir avanzando en este proceso de investigación, por lo que seleccionamos un tema de interés. Y entre todos votaron que el agua era el tema en el que queríamos investigar. O sea, ya redujimos nuestro espectro de investigación al agua. Y los hicimos hacer preguntas, que es una parte importante del proceso científico. Y de esas preguntas, había muchas preguntas muy diversas. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales usos del recurso hídrico en las comunas? ¿Cómo se pueden aumentar las áreas verdes en situación de escasez hídrica? ¿Cuál es la calidad del agua que estoy bebiendo? Muchas preguntas muy diversas, algunas que se pueden investigar, otras que no, y finalmente terminamos el 2019 con 37 preguntas que las pudimos clasificar en 3 ejes de acción vinculados al agua. Por un lado, la escasez hídrica, por otro, la calidad del agua, y el tercero, agua y ecosistemas. ¿Y qué es lo que tenemos hasta ahora entonces? Un proceso de investigación donde ya tenemos un esbozo de preguntas que necesitan ser aterrizadas
y ser puestas en acción. Y para poder hacer que nuestros vecinos, nuestros colaboradores comunitarios puedan hablar del agua de manera informada, este año comenzamos el primer semestre con un plan de formación temática donde gracias a esta contingencia, donde no nos podemos movilizar a las comunas, hemos tenido que transformar todas nuestras acciones a formatos digitales, a formatos virtuales, donde hemos tenido conversatorios, por ejemplo, sobre la crisis hídrica y sanitaria, cómo las podemos enfrentar, cómo afecta el ser humano a nuestro medio ambiente, y una serie de seminarios sobre el recurso hídrico y medio ambiente que está dictado por académicos del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Entonces, con todo esto, lo que nosotros buscamos es que nuestros vecinos, participantes del proceso de ciencia ciudadana, sepan hablar del agua basado en antecedentes científicos, y que a partir de eso podamos delimitar este proceso de investigación y finalmente llevarlo a cabo durante lo que queda de este año, con el apoyo de investigadoras de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Ingeniería de la Chile. Bueno, y eso es lo que les quería contar hoy día sobre este proceso que la verdad a nosotros nos gusta mucho, porque nos acerca a un grupo de personas muy distintas a las que estábamos acostumbradas, y que creemos que puede tener un impacto Es positivo en la... informativa acerca de lo que es el Para Explore y cómo trabajan ustedes, que es básicamente la institución de divulgación formal que tenemos hoy en día. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Ahora, Gabriel, Perdón, voy cuando a... quieras, Sí. queda el escenario abierto para ti. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartirles una presentación que tengo. ¿Ven? Sí, ¿Estamos? perfecto, súper. Perfecto. Yo me quiero referir brevemente a algunas problemáticas que me topé cuando comencé este camino de migrar desde el mundo de la investigación científica académica al mundo de las comunicaciones de la ciencia, que tiene el trabajo que hacemos en el laboratorio. Y la primera pregunta que me pareció interesante abordar fue: ¿qué es la ciencia y cómo se ve desde fuera, desde fuera de un laboratorio de investigación? Ve, mi círculo. Lo más chato me dice que es un sartén, otro me quiere una célula con el núcleo. Son tres círculos, un círculo grande con una oreja. Viendo ustedes, es el primer dibujo que hizo Galileo de Saturno en 1610. 6 años después, Galileo construyó otro telescopio y hubo eso, que se parece más procesos extraordinarias de Saturno. Esta en particular me encanta. Y les muestro esta foto porque es interesante darse cuenta que Galileo estaba haciendo ciencia y cambió su opinión en 5 años de eso a eso cuando fabricó un mejor telescopio. ¿Por qué les cuento esto? Porque está en el inconsciente colectivo la idea de que la ciencia es la verdad. Y es una de las ideas más nocivas que hay con respecto a la ciencia. La ciencia no es la verdad. La ciencia es el mejor mecanismo que tenemos para tratar de entender el mundo, y es exactamente lo que estaba haciendo Galileo. Galileo estaba tratando de entender a Saturno, y con un telescopio mejor entendió una cosa distinta y no tuvo ningún problema en cambiar de opinión. Los científicos cambiamos de opinión cuando buena evidencia nos muestra que inicialmente nos habíamos equivocado. Algo que no pasa en la política, algo que no pasa en la religión. Por eso es que la gente se confunde y dice: la ciencia es dogma, porque la ciencia no es un dogma, porque la ciencia no es la verdad. La ciencia es sencillamente este mecanismo, el mejor que existe, que tenemos para tratar de entender un poco mejor al mundo. Y un científico que no está dispuesto a cambiar su opinión con respecto a algo está muerto, porque la evidencia cambia, los microscopios cambian, los telescopios cambian, y nuestra visión del mundo ciertamente cambia con eso. Por eso me gusta destacar siempre esto, que la ciencia no es la verdad. La ciencia es sencillamente, como les decía, el mejor mecanismo que tenemos para tratar de entender el mundo.
Y cuando yo digo el mundo, me refiero a todo lo que hay ahí. Y los sociólogos tienen muy buenas preguntas con respecto a cómo funcionan las sociedades. Los biólogos celulares como yo, nos interesa escudriñar dentro de las células y para eso usamos un microscopio. Y la geóloga que está ahí tiene preguntas súper interesantes que hacerle a los sedimentos y a las rocas. Finalmente es eso, es esta curiosidad desbordada por tratar de entender algo que nos interesa. Y una de las problemáticas, por cierto, relacionada con esto es que usualmente cuando encontramos algo, lo publicamos en artículos científicos que no lee nadie. Esa es una triste realidad. No más de 10 personas leerán un paper determinado. Nadie va a la playa con la Nature, ¿cierto?, a leerla en el verano. Se queda ahí. Es un medio de comunicación que usamos entre los científicos. La forma mediante la cual el público se aproxima a estos hallazgos es a través de las noticias científicas como las que aparecen ahí, nuevos exoplanetas, y entre ellos 10 son similares a la Tierra. Y es fantástico, las noticias científicas es una forma de acercarnos a lo que está ocurriendo. Total, el científico, ese grupo de científicos, lograr encontrar esos 219 exoplanetas. No cuentan lo mal que lo pasaron, lo terrible que fue esa noticia. Es la sensación de que la ciencia es, entre comillas, fácil. El método no se muestra, solo se muestran los resultados. Y si solo nos limitamos a mostrar los productos de la ciencia, pero no mostramos cómo se hace ciencia, la gente se termina confundiendo. Y eso explica por qué existen, por ejemplo, estas cosas. Champú epigenético, que no tengo idea qué diablos es, pero ojalá funcione, energética, con letras verdes, porque el verde es el color de lo natural. Tienen dos grandes ejemplos de cómo la ciencia se usa para vender un champú o para vender una clínica, en este caso de salud, algo que es paradójico, porque los científicos somos muy malos vendiendo lo que hacemos de marketing todo el tiempo. Y eso, a mi entender, tiene un poco que ver con que suena ciencia, que una especie de código, algo que es científico, sino más un método que muestra cómo opera la ciencia y cómo trata de aproximarse a entender cómo funciona la naturaleza. Que, a mi entender, es la imagen del científico. En los colegios en Europa le preguntaron a los estudiantes que y probablemente ya se imaginan, ¿cierto? Einstein. Y cada vez que uno piensa en un científico, piensa en este señor viejito de pelo parado, súper inteligente, que nadie entendía, un poco extravagante, ¿cierto? Y está ahí, se confirma. Los niños en Europa, cuando les preguntan por un científico, mencionan a Einstein en todos los colegios de Europa, menos en Polonia. En Polonia gana Marie Curie y en segundo lugar Copérnico. Pero es interesante porque finalmente es un estereotipo. Nos imaginamos al científico como este señor que está acá, un poco caricaturizado incluso. Eh, Tenemos ejemplos más actuales, este señor que está aquí, ¿cierto? Sheldon Cooper, el de la serie Big Bang Theory, un físico teórico, un tipo tremendamente inteligente, socialmente torpe, antipático, de gustos extravagantes, la imagen típica del científico. Eh, eh, Hay otras imágenes también un poco menos. Los científicos sabemos que Batman es un personaje de ficción, porque es un científico que trata a un personaje ficticio. ¿Cuál es la verdad con respecto a esta historia? Si ustedes van a un colegio, a un quinto básico, y le piden a niños que dibujen a alguien que hace investigación científica, así súper neutral, de tal, diciendo cosas que nadie entiende, como los tubos que tiran humo verde. Así nos ven los niños. ¿Por qué? Porque todo el tiempo le han dicho que el cine le dice, la serie, todo, y no es un científico, ¿cierto? Si ustedes a ese curso llevan, entonces, ¿qué es lo que hacen? Y 2 o 3 meses después repiten este ejercicio de los dibujos, los dibujos cambian.
aparecen las mujeres, aparece la gente joven, aparece el pelo, desaparecen los delantales, aparece el trabajo en terreno, ¿cierto? Desaparece el laboratorio, aparece realmente la imagen del científico. Y es interesante porque entre estas características que tienen los científicos, siempre hay una que se menciona. Los científicos son todos súper inteligentes. Y por lo tanto, para ser científico hay que ser súper inteligente. Y es curioso porque si le preguntan a un científico cuáles atributos considera de su personalidad que son relevantes para su trabajo, no va a decir inteligencia. Probablemente va a decir curiosidad. Soy un tipo curioso, soy una mujer curiosa, soy un hombre curioso, soy un joven curioso y me encanta entender más de esto. Somos extremadamente curiosos. Y eso motiva, ¿cierto?, nuestro trabajo. Lo que nos lleva a otra de las motivaciones, al rol social de la ciencia. ¿Qué entiende uno por el rol social? ¿Qué se espera en el fondo de la ciencia? Bueno, hoy día esperamos la cura del COVID, por ejemplo. Esperamos que los científicos encuentren la vacuna. Ese es el rol social de la ciencia. O a veces esperamos que nos den una batería celular que dure todo el día. ¿Y hasta cuándo los científicos, cierto? El rol social de la ciencia. Este señor que está aquí, Frederick Banting, era un médico canadiense formado durante la Primera Guerra Mundial. Lo mandaron de hecho a la clases. Un médico formado en trío con la urgencia de la guerra. Y va haciendo clases a los médicos en Canadá en 1920. En aquella época, la diabetes era una enfermedad mortal. Si ustedes tenían diabetes de tipo 1, ustedes se morían. No había nada que hacer. Ni siquiera entendíamos muy bien qué era la diabetes. Se sabía que tenía que ver algo con el páncreas, pero no estaba del todo claro. Se sabía que el páncreas emitía algo que nadie sabía qué era. Tenía nombre, se llamaba insulina, porque se sabía que salía de la ínsula del páncreas, pero eso sería todo. Y este señor estaba haciendo clases a los médicos, estaba haciendo una clase de metabolismo de azúcares, y estaba preparando la clase cuando se topó con un artículo científico y tuvo y se le ocurrió una forma de aislar la insulina. Se le ocurrió de la nada. Él no tenía laboratorio, evidentemente, así que viajó a Toronto, a un laboratorio de un investigador que se llama John McLeod, que era una eminencia en investigación de hidratos de carbono, y le cuenta esta cosa que se vio. Me ocurrió cómo aislar la insulina. John McLeod, evidentemente, estaba metido también en ese cuento. Y lo queda mirando y le dice, ¿de qué está hablando usted? Vaya. Le costó 3 viajes a Toronto a Bantic convencer a John McLeod que lo dejara trabajar en el laboratorio. Su idea, que consistía básicamente en un método que iba a permitir, en teoría, aislar la insulina desde páncreas de perros. Finalmente convenció al jefe del laboratorio, y tenemos una foto de Bantic que aparece con ese... el que aparece a la izquierda con camisa blanca y corbata es el estudiante que en un caro y sello ganó ese concurso, y ese ganar concurso implicaba trabajar con Frederick Bantic. El señor de corbata y camisa blanca se llama Charles Best, y ahí abajo pueden ver uno de los tantos perros que tenían para hacer los experimentos que resultaron muy mal, igual que la canción Yo tenía 10 perritos, se les murieron todos los perros, tuvieron que salir a comprar perros a la calle, y finalmente, igual que la canción, con el último perro que les quedaba, lograron purificar algo que pudiera ser insulina, hicieron un experimento, funcionó más o menos, cambiaron de método, y después de un par de años, lograron finalmente aislar insulina de páncreas de conejo. Y con esa insulina hicieron un ensayo clínico, fueron básicamente a un hospital, tienen algún enfermo de diabetes acá y lo pidieron prestado, no había comités de bioética en esa época, no había tampoco consentimiento informado. Ese es uno de los primeros pacientes que recibió insulina. A la izquierda, el paciente JL, el 15 de diciembre de 1922. El que está a la derecha no es un niño que se comió al de la primera foto, es el mismo niño, 2 meses después de ser tratado con insulina. Es impresionante el cambio. Es exactamente el mismo niño, con 2 meses de diferencia, 15 de diciembre del 22, 15 de febrero del 23. Ese niño fue uno de los primeros en recibir insulina. El impacto de este descubrimiento fue impresionante, tanto que Frederick Banting ese mismo año, en 1923, se ganó el Premio Nobel de Medicina. El mismo año que hicieron estos experimentos, a fin de año, Frederick Banting ganó el Premio Nobel. Pero Banting estaba tremendamente cansado de esto, estaba súper estresado porque él no estaba acostumbrado a trabajar en laboratorio, no conocía los rigores del mundo académico y se salió del laboratorio. Se fue a trabajar en otra de sus pasiones, que era entender por qué los pilotos de aviones se desmayaban cuando volaban muy rápido. Estaba trabajando en el desarrollo de unos pantalones que se inflan cuando los pilotos aceleran para redirigir el flujo de sangre al cerebro. La insulina, por cierto, que ellos descubrieron y fabricaron, fue licenciada en $1. Vendieron la patente en $1
para beneficiar a los enfermos de vivir en una droga de buena calidad y a precio justo. Banting, como les contaba, se salió del laboratorio y se fue a trabajar en esta idea que tenía los pantalones que se inflaban, y estaba en eso cuando su avión cayó en un lago en Canadá y Frederick Banting, poco tiempo, premio Nobel. Esta historia que yo les cuento me gusta porque, por un lado, cuenta la historia de Frederick Banting, la persona, y lo que fue todo este proceso. Y por otro lado, cuenta lo que uno espera de la ciencia, el rol social, entregar soluciones, dar respuestas, que la mayor parte del tiempo la ciencia no está haciendo eso. No estamos preocupados de esas problemáticas. Eh, por eso muchas veces los políticos preguntan ¿para qué sirve la ciencia? Y es una pregunta que encuentro justa cuando no se conoce qué es la ciencia. En el año 2009 se inauguró este experimento, el Large Hadron Collider, un acelerador de partículas que está en la frontera de Francia con Suiza. Se construyó con dinero de impuestos de la gente en Europa. Solo construirlo costó 6.400 millones de dólares. Una brutalidad. Eso no considera la cuenta de la luz, por cierto. Solo construirlo costó 6.400 millones de dólares. Y cuando se inauguró este equipo, este experimento gigantesco, uno de los periodistas que estaba ahí hizo la pregunta que nadie más se atrevía a hacer la mano. Dijo, disculpe, ¿esto para qué sirve? Y quedó la escoba. Los físicos se tiraron por la ventana. El director del proyecto tomó la palabra y dijo, bueno, no se preocupen, yo voy a contestar esta pregunta. Tomó el micrófono y contestó, no lo sabemos. Esa fue su respuesta. Porque efectivamente no lo saben. No saben, ellos tienen una idea de para qué quieren ocupar, pero no saben qué van a descubrir, porque están haciendo ciencia. Eh, eh, y le dijo, efectivamente no sabemos qué vamos a encontrar acá, pero déjeme recordarle, conectaron primero en Estados Unidos con ARPANET, y acá en el CERN, en este mismo centro, se inventó el HT World Wide Web. Salió de acá, porque los físicos querían compartir datos. Y hoy día usted no concibe su vida sin Internet. Y es una elección importante, yo creo que lejos es la más importante. Otra elección tiene que ver con el dinero. 6.400 millones de dólares son, sin lugar a dudas, mucho dinero, pero hay que compararlo con algo. El año 2014, Brasil organizó el Mundial de Fútbol. Y en organizar semifinal, Alemania les metió 7 goles. 2.000 millones de dólares por cada gol en la semifinal. Fue tanto que los goles de Alemania no cabían en el marcador, hubo que ponerle scroll para poder moverse por los goles, de tantos goles que eran. Brasil se gastó el doble de lo que costó el Large Collider en organizar el Mundial de Fútbol. ¿Qué ganó Brasil? Bueno, aparte de esta vergüenza histórica, no ganó mucho más porque la FIFA se queda con la plata. Ojo, no estoy diciendo que no hagamos mundiales de fútbol, a mí me encanta el fútbol, encuentro que el Mundial de Fútbol es una expresión cultural y deportiva maravillosa, y ahora, pero cuando uno mira en la inversión en ciencia, hay que compararla con algo para darle una idea de qué cifras estamos hablando. Y este es un muy buen ejemplo. Y de las otras cosas, ¿para qué sirve esto? Y el director del proyecto dice, no lo sé. Cuando uno se a priori, ¿qué va a encontrar? Porque si lo supiera, no es conocimiento, es otra cosa, está repitiendo algo. La investigación científica es lo más parecido a encender un fósforo en una pieza oscura para tratar de encontrar qué cuadros hay colgados en la pared. Capaz que esté la Mona Lisa, o capaz que esté un dibujo de un niño de 2 años, pero no sé hasta que prendo el fósforo. La generación del conocimiento tiene ese desafío. Cuando generamos conocimiento, no sabemos qué vamos a encontrar. Yo puedo tener la intención de descubrir la cura del cáncer, pero a lo mejor en el camino descubro un edulcorante sintético que no tiene efectos secundarios. Y eso es igual de bueno. Y así funciona. Muchos descubrimientos científicos ocurren así, porque estamos buscando algo que no sabemos qué es. Y cuesta transmitir esa idea. Cuesta mucho transmitir esa idea. Y por eso que una de las pocas formas de entender la ciencia y cómo ocurre es mirándola hacia atrás. Uno rara vez en ciencia puede decir, quiero ir allá y llegar allá. Uno dice, quiero llegar allá y a veces termina llegando a otra parte, llega a algún lado. Pero una vez que llega, uno reconstruye.
Por eso la mejor forma de entender la ciencia es uniendo los puntos una vez que tiene los puntos. Como el discurso de este famoso Steve Jobs que dio en Stanford, uno llega a un lugar y después mira hacia atrás y dice, este fue el camino que recorrí. Y yo creo que en ciencia es tremendamente importante contar eso, cómo uno llegó al lugar, las cosas que les pasaron a esos científicos y a esas científicas que primero que todo son personas. Y esas cosas influyen en su trabajo. Y creo que para mí, en este trabajo nuevo que tengo como comunicador científico, contando conocimiento, lo trato de transferir, esas historias se han convertido en algo fundamental, porque se han fijado cuando uno hace humor, los humoristas siempre dicen, ¿se han fijado cuando va a comprar pan? No sé, cualquier cosa. ¿Se han fijado cuando uno va a comprar zapatos? No hay ningún humorista que parta diciendo, ¿se han fijado cuando uno va a la luna? Porque nadie ha ido a la luna. No puedo sentir empatía por un tipo que me está contando una historia de cuando fue a la luna, porque yo nunca he ido a la luna. Nadie ha ido a la luna. Si las personas creen que los científicos son estos personajes súper inteligentes, extravagantes, de gustos raros, no se van a sentir identificados con ellos. Ni los niños, ni los adultos. Los científicos y las científicas son personas. Les pasan lo mismo, les pasan las mismas cosas que a todo el mundo. Y por lo tanto, somos parecidos todos. Esa ha sido para mí una puerta de entrada tremendamente importante a la hora de hacer lo que yo hago, que hoy en día yo no pretendo enseñar ciencia, yo soy un traficante de ciencia. Yo cuento historias divertidas que entre medio llevan ciencia, pero ni siquiera te das cuenta. Así que en eso me he convertido hoy, pero después de entender todo esto que les estoy contando. Así que hoy día sí, soy, creo yo, un comunicador científico, pero principalmente un traficante de ciencia. Eso quería compartir con ustedes. Les dejo por si acaso mis datos de contacto. Está mi correo electrónico y mis cuentas de Twitter e Instagram, Gabo Tuitero, junto con algunos de los libros que he publicado en Chile. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gabriel, por esta tremenda intervención. Al igual que Lucía, mostrándonos tu panorama de la divulgación y cómo llevar la ciencia al mundo real, desde esta esfera científica. Así que ahora vamos a partir con preguntas de los estudiantes. Voy a dar mano a Camilo Navarro, que quiere hacer una consulta. Camilo Navarrete, disculpe. Ya, Camilo, estás con el micrófono abierto. ¿Sí? ¿No? Está apagado el micrófono, Camilo. Sí, ¿está apagado? Ahí sí. No, yo no. Es que... Ahí sí. ¿Aló? Ahí sí, perfecto. Se escucha. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por la charla, está bien entretenido. Y tengo, una cosa que contar y otra una pregunta. Cuando se desarrolla el último teorema de Fermat, Andrew Wiles, cuando demuestra en 1994, él estaba haciendo el desarrollo de la conjetura de Taniyama-Shimura, que tiene que ver con curva elíptica y termina demostrando esta cuestión de Fermat de hace 350 años, así como que fue por un lado y llegó a otro, por lo que estaba hablando más o menos. Y él dice que la matemática es meterse una pieza oscura y caminar. Lo primero que uno va a hacer es pegarse un conchazo contra un mueble. Y así todos los días, hasta que va a encontrar un mueble, un sillón, le va a pegar a todo, hasta que en algún momento va a encontrar el interruptor. En ese momento que encuentra el interruptor, se va a dar cuenta que todo era... logró lo que quería, descubrió dónde estaban todas las cosas, ganó. Eso es como el gol. Pero llegar a eso es complicado. Y en Chile, creo, o sea que para allá va la pregunta, ¿cómo se hace eso en Chile siendo que la gente que hace investigación te pone plazos y plazos más o menos estrictos, las lucas son pocas, hay que compartir cosas? Y lo otro es, ¿cómo se hace ciencia? Por ejemplo, yo veo aquí al profe Massa que divulga cosas y todo, y bien que uno sepa que Neptuno está aquí, que Urano tiene no sé qué cuestión en su atmósfera, pero para llegar a eso hay que estudiar harto. Y ¿cómo hago yo de que la cuestión no se transforme en un argumento solo de autoridad, de que yo te cuento cómo es el universo porque yo sé, porque yo estudié, pero hay gente que no sabe, que no ha tenido el conocimiento que está en la universidad, en los libros, para llegar a decir, sí, esto es verdad, porque o sea, lo que él me está diciendo es verdad y yo puedo como criticarlo, Sí. hacerle un análisis y que no sea un argumento de yo sé más que tú y yo gano. Eso, gracias. Oye, súper interesante las dos preguntas.
Ya que tengo el micrófono prendido, voy a comenzar. Em, Efectivamente, pues complejo lo que Camilo decía, y fue una de las razones por las cuales yo dejé la academia. Yo me desilusioné profundamente de la vida académica, no de la ciencia. A mí la ciencia me fascina, el trabajo en laboratorio era fascinante, generar conocimiento lo encontraba increíble, y cada día era una aventura, y todas esas cosas que uno escucha eran verdad. El problema es la academia en sí, y lentamente, después de 2 Fondesit y 10 años siendo académico, cada vez hacía menos ciencia y pasaba en reuniones que, según yo, no iban para ninguna parte, y hacía 3 o 4 cursos al año, y era director de un programa, y era vicepresidente del comité de bioética, y al final me convertí en el gerente de un laboratorio. Y yo no quería ser gerente de un laboratorio. O sea, si yo hubiera querido tener una pyme, me dedico a los negocios. Y me desilusioné profundamente en la carrera académica, y por eso estoy acá ahora al otro lado. Y es una pregunta re interesante en la que hace Camilo, y yo creo que hoy día no tiene solución. Hay gente que lo lleva muy bien, por cierto, y es capaz de ir cumpliendo con estos plazos cortos y estas publicaciones, y finalmente hoy día el incentivo principal para hacer investigación científica no es descubrir cosas, es publicar papers. Y, y todas nuestras métricas van por ese lado, y tengo la sensación de que estamos entrando en una crisis que en algún momento tiene que resolverse, que involucra a las editoriales científicas, a las universidades y a las agencias que financian investigación científica. Y la segunda pregunta, bueno, es efectivo, y es un modelo de comunicación científica, el modelo de déficit. El modelo de déficit asume que el que sabe está en un lado, los que no saben están en el otro, y yo te vengo a enseñar, es un poco a hacer clase. Yo no trabajo ahí. Yo no aspiro a enseñar ciencia, yo no quiero ser un profesor de ciencia. Yo quiero contar qué es la ciencia y cómo funciona, que es otra bola distinta. Pero para abordar lo que Camilo dice es verdad, hay un montón de conocimiento por ahí hoy día. De hecho, tienen acá un montón de conocimiento. El desafío es cómo navegan por ese conocimiento, porque así como hay conocimiento, hay basura también. De hecho, eh, básicamente esto es como un basural donde hay oro. No es oro con un basural, es al revés. Esto es un basural donde hay oro, y hay que saber navegar, y hay que saber distinguir. Y probablemente para generar esa autonomía que Camilo preguntaba, lo más importante es generar y transferir herramientas de análisis crítico. Es decir, si yo le enseño a un niño una cosa, ese niño va a aprender una cosa. Pero si yo a ese niño le enseño a pensar, si le enseño a analizar evidencia, si le enseño a analizar críticamente algo, ese niño va a aprender a pensar por su cuenta, y ya no lo vamos a engañar, y va a poder usar esa información que tiene a su mano para navegar solo. Es un poco como este dicho chino, ¿cierto? Que si tú le das pescado a una persona un día va a comer, pero si le enseñas a pescar va a comer toda la vida. Es más o menos eso. Eso es complejo, suena muy lindo en el discurso, ¿no? Hay que enseñar pensamiento crítico, todo el mundo lo dice. ¿Cómo se hace? Ese es el gran desafío. Y nuestro sistema educacional primario, a mi entender, no está preparado para eso, porque todavía estamos enseñando con las mismas métricas, con los mismos incentivos de siempre, con el mismo tipo de prueba. Y hoy en día, y ustedes lo saben muy bien, todos los que han hecho cursos con notas pueden copiar toda una carrera y terminan con muy buenas notas y no han aprendido nada, porque así es el mecanismo. Y es verdad, no está hecho para engañarlo, pero puede ocurrir. Estamos incentivando solo las notas, no el conocimiento. Yo cuando hacía clases me daba cuenta que un estudiante había aprendido no cuando me contestaba una pregunta, sino que cuando me hacía una pregunta. Un estudiante que era capaz de hacer una muy buena pregunta sobre algo era alguien que había entendido todo tan bien que era capaz de ir un paso más allá. Yo a ese le hubiera puesto un 7 al tiro, pero el sistema no me dejaba. Era para mí la mejor evidencia que alguien había aprendido. Eso. Lucía, ¿tienes algún comentario con respecto a la pregunta? Bueno, yo estoy de acuerdo con Gabriel en cuanto a que la carrera científica es muy difícil, está llena de egos, de presiones por sobrevivir en este ambiente donde tu éxito significa publicar un paper. Yo creo que muchos científicos jóvenes comienzan con esta idea de poder encontrar nuevo conocimiento, pero a veces se dejan llevar por este sistema que los envuelve y pierden un poco ese objetivo. Sin embargo, conozco algunos ejemplos que sin perder hacia dónde quieren llegar a través de este camino de la ciencia, van generando metas pequeñas. Porque si tú siempre estás pensando en descubrir una bóveda llena de monedas de oro, pero solamente encuentras una moneda, 2 monedas en el camino de vez en cuando, te puedes desincentivar. Pero si tú crees que este es un camino como de andamiaje, esto es como un Lego que se va construyendo,
Tú puedes encontrar una pieza, esa pieza le sumas otra y te va a generar un camino hasta llegar a esta bóveda llena de monedas de oro. Yo creo que esa es una manera en que tú puedes sobrevivir a la ciencia. Y lamentablemente tiene esta cosa fea que dice Gabriel, que tiene que ver con el tener que estar dirigiendo a gente, el no estar metido en el laboratorio, pipeteando, que por lo menos en mi caso es lo que yo hacía antes, que es la cosa entretenida. O sea, el hacer un experimento y el ver el resultado, y que ese resultado sea sorprendente, es lo que te llena como el alma cuando tú haces ciencia. Y todas estas cosas anexas hacen que un poco tú vayas perdiendo el gusto, pero creo que hay mucha gente que sí lo puede hacer. Yo encontré que esa no era mi vía. O sea, de hecho, por algo también estoy en la parte de divulgación y de educación científica, porque creo que mi aporte en ese sentido puede ser mucho mayor en otros aspectos. Y respecto a que haya gente que tenga grandes conocimientos y que ellos vengan de expertos a contarle a las personas que no saben sobre lo que ellos están trabajando o investigando, yo creo que eso siempre va a ser así, lamentablemente, pero que se pueden utilizar herramientas para decirles a esas personas que están en estos pedestales, hablando hacia abajo a la gente, cómo acercarse a ese público. O sea, por ejemplo, el tomar en cuenta cuáles son las realidades que ese público al que tú le estás hablando tiene en el día a día y utilizarlas como base para poder contar lo que tú estás haciendo es algo que los acerque y que hace que ellos se sientan representados con quien está hablando. Entonces, yo creo que hay una tarea importante en que las personas que quieren comunicar la ciencia se acerquen y hablen como pares, hablen de igual a igual mirándose a la misma altura a los ojos. Y que a través de estas herramientas yo creo que esa transmisión de conocimiento incluso va a ser mucho más eficiente, va a llegar de mejor manera y le va a quedar a la gente dando vuelta. Entonces hay mucho que hacer, hay muchos problemas y hay mucho que hacer y tampoco hay una receta para hacerlo. Así como hay una gran diversidad de gente que quiere acercarse a conocimientos o que a lo mejor no quiere, pero que escuchó algo entretenido y se queda escuchando, así tiene que haber una diversidad de maneras de poder alcanzar a esas personas. Ok, muchas gracias. Vamos ahora a pasar a algunas preguntas que nos dejaron en el Facebook. La primera pregunta es para Lucía y dice, de Cristian Felipe Castro, dice, ¿cómo evalúa el impacto a corto y largo plazo en la ciudadanía que participa de un proyecto de ciencia ciudadana? Bueno, primero, para poder evaluar los impactos tienes que fijarte objetivos, ¿cierto? Y objetivos que puedan ser medibles. Es muy similar a lo que nosotros hacemos en un proceso de investigación. Por ejemplo, alguno de los impactos que nosotros queremos es que la gente conozca qué puede hacer la ciencia ciudadana. Ese es un objetivo. ¿Cómo lo medimos? Les hacemos un montón de actividades y vamos y les preguntamos y evaluamos de manera cuantitativa o de manera cualitativa qué tanto de las actividades que nosotros les propusimos cambiaron su manera de pensar o les generan un discurso distinto. Tú puedes tener impactos, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de personas que quieres llegar con tu proyecto. Y ahí implica que tú tienes que generar una estrategia para poder difundir lo que estás haciendo, para invitarlos a participar y que esa gente que participa se mantenga dentro de un proceso. Esa es otra manera de evaluar a corto plazo la ciencia ciudadana o cualquier otro tipo de actividad de divulgación. Y más a largo plazo, creo yo, que el menos en ciencia ciudadana es el poder evaluar la apropiación que las personas tienen del proyecto en el que están participando. ¿Cuánto del conocimiento que hayan generado o de la manera de participar es parte de su propia acción y cuánto de eso se transmite hacia futuros proyectos? Entonces, yo creo que fijándote bien cuáles van a ser los objetivos que tú vas a tener dentro de ese proyecto es lo que nosotros podemos lograr. Y si bien no tenemos claro todavía cuáles van a ser los alcances que este proyecto va a tener en particular, sí te puedo contar de que una de las cosas que hemos visto y que hemos podido medir es que la gente se da cuenta de que tiene problemas vinculados con, por ejemplo, el agua, ya sea a nivel de la escasez o de la calidad, y quiere solucionarlos.
y ellos, ellos siguen participando en este proceso porque ellos esperan que nosotros les ayudemos a través de esta herramienta a poder resolver esas problemáticas que ellos tienen todos los días. Muchas gracias, Lucía. Hay otra pregunta, y esta es bastante interesante. Dice, ¿hay alguna noción de qué significa hacer divulgación científica con perspectiva de género? Gabriel, si quieres contestar tú primero. Hay de hecho en el ministerio se está comenzando, hay un panel, de hecho, una mesa que tiene que ver con eso, con hacer investigación científica con identidad de género, y en el caso de la divulgación hay una corriente también que ha comenzado a hacerlo, por varias razones. Y la primera, y muy relevante, tiene que ver con los roles, cómo las niñas, por ejemplo, ven a los científicos, así se menciona, científicos. Y por lo general, cuando aparece alguien que hace investigación científica, es un hombre viejo pelado, como les decía durante la charla. Y eso tiene grandes problemas porque tiene que ver con cómo se ve uno, cómo se proyecta luego hacia el futuro. Y las niñas, cuando no ven modelos a seguir de mujeres científicas, quedan, quedan sin guía. No saben que pueden hacerlo, de hecho. Y esa es una problemática que está visibilizada, que hoy día es relevante. Se están haciendo cosas para tratar de visibilizar el rol de las mujeres en ciencia, porque está ahí. El problema es que se ocultó, en la historia hay un montón de casos bien, bien famosos al respecto. Y por lo tanto hoy en día está esta idea de que debe ser de manera activa. Hay casos que son bien notables, que tienen que ver ya no con el científico como el que genera la investigación, sino el objeto de la investigación. Y hay cosas notables, como por ejemplo lo que ocurre con los infartos, la investigación es en infarto y los signos y síntomas de un infarto se investigaron originalmente en hombres. Y hay una serie de síntomas que asociamos con el infarto, que en realidad no son síntomas de un infarto, son síntomas de un infarto en hombres. Y en mujeres los síntomas son distintos. Y como consecuencia de eso, hoy en día, las mujeres que tienen menos infartos que los hombres tienen más posibilidades de morir de un infarto una vez que lo tienen, porque los médicos no reconocen el infarto, creen que es otra cosa. De hecho, una mujer que tiene un infarto tiene más posibilidades de sobrevivir si la médico que la atiende es otra mujer. Y así hay un montón de ejemplos, no es el único. Entonces, nos dimos cuenta de que esto ocurrió y estamos tratando de remediarlo. Eso tiene que ver con incentivar las vocaciones científicas en todos, y eso ciertamente tiene un enfoque de género que hoy día es relevante, cada vez más importante, y cada vez hay más conciencia con respecto a él. Eso. Lucía, ¿quieres responder tú? Bueno, desde lo que nosotros hemos visto en Explora, efectivamente la divulgación científica tiene un sesgo importante en cuanto a cómo se considera el científico, tal cual como lo dice Gabriel. ¿Cuál es el objetivo? Es que nosotros mostremos mujeres en diferentes roles que no están asociados a nuestro género. Por ejemplo, mujeres matemáticas, mujeres ingenieras, mujeres que se desarrollan en construcción. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que las niñas no se sientan relegadas de esas áreas donde históricamente no han visto mujeres participando. Y hay cosas bien interesantes, sobre todo en la parte de educación en matemáticas, donde se ha visto de que desde muy chiquititas las niñas se empiezan a autopercibir como malas para las matemáticas. Se ha visto que entre los 5 o 6 años más o menos, si ellas no tienen un rol, una mujer cerca que sea buena para hacer juegos de números, para jugar a los naipes, a los dominó en la casa, estas niñas no van a tener un buen desempeño matemático futuro. Y lo que queremos con la divulgación es mostrar que todas pueden hacer lo que quieran, que no va a ser fácil, que hay muchas cosas que te van a generar obstáculos en el camino, pero que esos obstáculos a veces pueden ser más marcados para mujeres, no tanto para los hombres, pero a pesar de todo eso, todas tienen la capacidad de hacer lo que quieran y de interesarse en las áreas que ellas quieran. Eso tampoco deja de lado el que las niñas puedan interesarse por áreas que, como las humanidades, por ejemplo, que están mucho más vinculadas al género femenino actualmente, pero sí les da el poder para que ellas confíen en sí mismas y se sientan capaces de lograr lo que ellas quieran. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a preguntas
Hay una pregunta que levantó la mano, es Joab Urbina. Joab, ¿te escuchamos? Aló, Joab. Joab. Ahora sí, disculpa, que me muteé solo. Ok. ¿Me escuchan, cierto? Sí, todo bien. O sea, yo quería preguntar, en verdad, que yo creo que hay que atacar este problema de que la gente vea la ciencia muy lejana a ella y que hay que acercarla a todas las esferas de la sociedad y que hay, o sea, estoy muy de acuerdo con eso, en verdad. Pero la cosa es que lo que quiero preguntar es de cómo podemos hacer eso, además de hacerlo desde una manera basal. Porque yo puedo ir a un colegio y tratar de acercar, o sea, como científico puedo acercarme a ese colegio y hacer que ellos también se acerquen a la ciencia y hacerlo de una manera más grande, como en muchos colegios. Y creo que también es necesario hacerlo desde una esfera como lo podría hacer la política. Entonces, lo que yo quiero preguntar es que si ustedes creen que es necesario que hayan científicos y en verdad, y de todas las áreas, no solamente ingenieros comerciales, como es el chiste que los políticos son ingenieros comerciales y por eso está todo mal. Que debería como involucrarse todas las áreas dentro de lo que es la política y por eso también sería otra manera de democratizar la ciencia. Eso. Ok, muchas gracias, Joab. Gabriel, ¿quieres contestar tú ahora? La ciencia es un problema político. Se nos olvida a veces, la ciencia es política siempre. Y la gente dice, no, yo no, con política no. Siempre es política, siempre. Uno no controla cuáles van a ser los alcances y los descubrimientos. Y yo creo que una discusión que entre más temprano la tengamos es mejor. La ciencia es política, no hay otra. Tratar de hacerle eso con respecto a eso va a hacer más daño que bien. Y sí, los científicos hay esferas que no hemos explorado todavía, no hay ningún parlamentario que sea científico o que haya tenido experiencia científica, pero tampoco es necesario, ojo, con el rol del ministerio podemos tener a la ciencia cada vez más cerca de la toma de decisiones, que al final uno apunta un poco a eso. Pero independiente del mecanismo, ya sea tener un senador científico o un ministro de ciencia que es científico, y tener un ministerio que es capaz de articularse con otros ministerios y llevar la evidencia científica a la toma de decisiones, a mí me parece genial. Pero eso no quita lo otro que como te decía al comienzo, la ciencia es política y entre antes se convierte en un problema político es mejor. Por eso a mi entender, la forma más eficiente de relevar la importancia que tiene la ciencia es justamente a través de las personas. Porque los políticos están preocupados de los votos y pueden entender que la ciencia es súper importante, pero si no les das votos, no la van a pescar mucho, la verdad. Pero una vez que el político se da cuenta que para las personas la ciencia es importante y el agua es importante y el cambio climático es importante, decir, me conviene estar acá porque los votos están ahí. Entonces, creo que es un muy buen camino para llegar a ese punto, al político, es a través de la ciudadanía. Es un camino que yo entiendo, hay que hacerlo doble, también hay que trabajar con el político, pero insisto, yo puedo hacer un trabajo brillante con un político y tenerlo convencido que la ciencia es súper importante, que el país tiene que... Pero mientras él no note que sus votantes también lo creen, no va a ponerle mucho pino. Entonces tengo la sensación de que tiene que ser al menos un trabajo dual. Y como te decía, no creo que sea necesario tener un parlamentario científico, porque existen otros mecanismos de llevar la evidencia a esa esfera. Creo que a mi entender, esta problemática de la ciencia como un problema político se consigue operando a través de la ciudadanía. Muchas gracias, Gabriel. Lucía. Sí, yo en ese sentido creo que deben haber mediadores entre los científicos y los políticos o entre los científicos y otro tipo de institución o de grupo de personas. Porque si bien nosotros podemos saber mucho de nuestro tema de investigación, no necesariamente vamos a conocer qué es lo que pasa en otros ámbitos. Y no tenemos por qué saberlo tampoco, no tenemos por qué ser expertos en todas las áreas. Pero sí podemos articularnos con personas que pueden hacer ese tipo de mediación y pueden ayudarnos a conversar entre dos
probablemente entre dos vocabularios muy distintos. Pero esa conversación se puede dar y se pueden generar esos espacios, y ahora el Ministerio de Ciencia lo que está buscando es efectivamente eso. ¿Y cuáles son los temas que a la gente le importa? El COVID, por ejemplo. Entonces el Ministerio de Ciencia tiene ahora un rol súper importante y se tiene que aprovechar de qué es lo que a la gente le interesa y qué es lo que a la gente la está movilizando para poder meterse dentro de las conversaciones políticas que están en boga ahora. Y ahora es el COVID, pero en algún minuto va a ser otro tipo de tema. A lo mejor va a ser la escasez hídrica en un par de meses más, la sequía que sigue por varios años, tal vez va a ser la minería en un futuro, no lo sabemos todavía. Pero los científicos tienen que tener la capacidad, y además tienen, yo creo que es algo que no todos tienen, y es las ganas de poder llegar más allá de su ámbito de trabajo. Si tú como científico solamente quieres estar metido en tu laboratorio y estás feliz haciendo experimentos, teniendo resultados y publicando paper, está perfecto. Pero también hay otro grupo de gente que tiene la motivación de poder llegar a unas esferas distintas y poder generar cambios más allá de lo que él lograría solamente con su proyecto de investigación. Y esas personas son las que nosotros llamamos e incentivamos a que pierdan el miedo, que lo que ellos dicen va a ser importante para alguien, pero que tienen que aprovechar la oportunidad. No siempre va a llegar un científico y va a decir, ¿sabes qué? Yo tengo esta solución para tu problema, y van a llegar todos los políticos o la gente común y corriente y a decir, ¿sabes qué? Gracias, tú me estás solucionando la vida, voy a hacerlo. Porque es muy difícil que se entiendan esos dos mundos. Por lo tanto, estoy segura de que debemos aprovechar los tiempos, tenemos que pedir ayuda a quienes son las personas que están involucradas en esta relación con otros grupos profesionales o con otros grupos de trabajo, y tener la voluntad de colaborar, y de colaborar dando nuestra opinión en concreto sobre un tema, por ejemplo, sobre el COVID, pero también con los temas relacionados, y aprender a recibir también feedback. Porque estos procesos de reflexión y de colaboración necesitan que la transmisión de información sea multidireccional. Entonces, creo que se puede, que no lo podemos hacer solo como científicos, que hay que pedir ayuda y que tenemos que aprovechar esos espacios que se están dando para poder lograr ese impacto mucho mayor. Muchas gracias a ambos. Les voy a leer ahora preguntas que nos han dejado en el chat de Zoom. La primera que les voy a leer dos preguntas, la idea es que puedan responder las dos. Entonces les leo la de Horacio Blanco Zárate. Dice, ¿de qué manera práctica o realista recomiendan para mejorar la educación en los colegios y obtener estudiantes con pensamiento científico o crítico? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es de Droguet. Dice, ¿cómo finalmente bajamos la información del paper a ese sentido democratizante? Si finalmente, para acceder a cualquier paper, hay que pagar o recurrir a CIHAP o LibGen, ¿cómo se asegura aquel derecho a la cultura si el propio Internet o la academia lo restringe? Lucía, ¿te escuchamos? Ya, bueno, para responder la primera pregunta, existen varias maneras de cómo poder desarrollar el pensamiento crítico en los niños. O sea, todos los niños nacen curiosos, y hay que aprovechar esa curiosidad para que ellos puedan conocer el mundo que los rodea. ¿Y cómo conocer el mundo que los rodea? Haciendo preguntas. En la etapa inicial da lo mismo que los niños hagan preguntas que a lo mejor son un poco tontas según los adultos. Ellos pueden hacer muchas preguntas, porque esa capacidad de preguntar y de interesarse por lo que está pasando en el medio que los rodea es súper importante. Y la idea es exponerlos a formas de ordenar esa manera de pensar, de poder responder las preguntas que ellos van teniendo con las habilidades que por supuesto ellos van desarrollando a lo largo de su niñez y de su adolescencia. Y ahí en ciencias naturales sobre todo hay una metodología de enseñanza que es la indagación científica, que sale un poco de esta estructura de sala de clases donde es el profesor el que está parado adelante junto a un pizarrón y los niños están sentados en sus sillas,
Y revuelve todo esto y hace que sean los mismos niños los que vayan construyendo su propio conocimiento. ¿Cómo lo van haciendo? Ellos van generando preguntas y van generando metodologías para ir respondiéndolas, y ellos van sacando conclusiones de esas preguntas que se van andamiando una sobre otra y van generando este gran conocimiento. Y entre las habilidades de pensamiento crítico que se busca desarrollar, y que incluso son parte del currículum escolar ahora, pero que muchas veces es difícil abordarlo, son, por ejemplo, el poder observar, el generar preguntas, el generar comparaciones, el hacer predicciones, hacer hipótesis. Todo eso es parte de una metodología de trabajo súper grande, y que si ellos son capaces de ir desarrollándola poco a poco, van a lograr de que puedan aplicar esta misma estructura no solamente dentro de la sala de clases o no solo frente a un problema dentro del colegio, sino que fuera de él. Lo que yo siempre le digo a los chiquillos cuando estamos en investigación escolar, en los talleres, en Explora, es que esta manera de poder evaluar el mundo que nos rodea nos va a servir, por ejemplo, cuando vayamos al supermercado a comprar. Tenemos, por ejemplo, si la mamá le dice, vaya a comprar tallarines al supermercado, y él va al supermercado y se encuentra en los gabinetes con 10 marcas distintas de tallarines. Está el espagueti 5, el 7, los espirales, los nidos, no sé qué, y él no sabe qué comprar. Entonces, una manera de poder aplicar el método científico allí es ver qué es lo que tú necesitas, cuáles son las características de los distintos productos que tienes, y cuáles de esas características son importantes o no. Y finalmente, con todos esos datos, ellos van a poder analizar y van a poder hacer una selección informada. Y ese proceso de desarrollo de pensamiento crítico es posible enseñarlo en los colegios a través de proyectos donde los niños trabajen de manera colaborativa en grupos, donde desarrollen desafíos, a lo mejor donde puedan, los profesores les planteen este tipo de desafíos, ellos vean una manera de resolverlos, de ponerlos a prueba y de decir, ¿funcionó o no funcionó? Entonces, todos estos pequeñas acciones que se van dando dentro de la escuela les van a ayudar a generar esa manera de pensar y a ordenar esas habilidades que ellos pueden desarrollar, y que finalmente se van a traducir en un ciudadano competente que va a poder hacer elecciones de manera informada, y él mismo va a buscar cómo solucionar sus problemas. Y la otra pregunta, que era cómo bajar la información de un paper a manera más democrática, y también teniendo la limitación del pago por la información, lamentablemente somos como víctimas de empresas editoriales que lucran con este conocimiento. Sin embargo, hay varias maneras de poder publicar, y que los científicos lo hacen actualmente, en revistas que son open access, donde tú puedes subir tu paper, tu trabajo de investigación, y queda liberado para el conocimiento de todos. Sin embargo, esos artículos solamente los puede leer gente que ya está metida en el tema, que ya tiene un conocimiento previo. Y el cómo bajarlos, yo creo que ahí viene la parte de los comunicadores, que pueden ser ya científicos que están dedicados a divulgación, o periodistas que se han especializado en el área científica, que pueden ayudar a hacer otros formatos con esa información que sea mucho más accesible a la gente. Por ejemplo, pueden hacer un podcast, pueden hacer infografías, pueden generar a lo mejor especies de debate basado en esa información más tradicional de los científicos. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Yo creo que con mucha creatividad, tomando en cuenta los intereses de la persona a la que tú quieres llegar, y priorizando un poco qué es lo que quieres mostrar, porque dentro de un paper hay mucha información, muchas cosas que no todos a lo mejor van a querer o se van a interesar por ella. Entonces, es posible, cuesta, no toda la gente lo puede hacer, pero es una manera de lograrlo. Muchas gracias. Gabriel, ¿te escuchamos? Sí, solo para complementar, estoy súper de acuerdo con todo lo que dijo Lucía. Es bien impresionante que si yo fabrico una máquina del tiempo, descontando que pago millonario y todo eso, y viajo al pasado y secuestro a alguien de 1700 y me lo traigo al futuro, si no se muere de un infarto con todo lo que vea, lo único que va a reconocer es una sala de clase. Seguimos enseñando exactamente igual que hace 400 años atrás. Un profesor paraba adelante, los niños para el otro lado, el que sabe acá, el que no sabe allá. Y en ese sentido lo que dice Lucía es verdad, tenemos que cambiar ese paradigma.
esto de enseñar contenidos ya no da más. No hay nada más, hay que enseñar habilidades. Y de la mano con eso emerge esta forma de transferir el pensamiento crítico. Eso solo para complementar lo que Lucía había comentado. Y con respecto a las barreras, la industria editorial mundial está en crisis. No da más. Y esto requiere cambios profundos. Hay universidades que ya se rebelaron contra las editoriales. En Alemania y en Alemania, universidades en Estados Unidos también, ya no van a seguir pagándole al Sevier esas cuotas millonarias que les pagan todos los años por seguir teniendo acceso a documentos científicos. Además, es ridículo. Yo la primera vez que me enteré cómo funcionaba esto, hace años atrás, encontré impresionante. Los científicos trabajamos gratis para las editoriales, revisamos los artículos que ellos publican, cedemos nuestros derechos de autor y después tenemos que pagar para poder ver nuestro propio paper. Es absolutamente ridículo y no da para más. O sea, por algo salió Sci-Hub. Y es un modelo que tiene que cambiar. En Estados Unidos varios proyectos tienen por obligación en sus bases que todos los hallazgos deben ser publicados en Open Access. Y el Open Access es caro. El último paper que yo publiqué con Open Access me costó $2.500 solo por marcar la casilla que decía Open Access. Y eso es francamente ridículo, no tiene ningún sentido. Y por lo tanto el llamado es que mientras la industria no cambie, el llamado es a la rebelión. Eso. Sí, para complementar un poquitito respecto de esto, en general, que tú desarrolles investigación con platas públicas, o sea, las investigaciones en Chile están financiadas por todos nosotros, y que además cualquiera de nosotros que quiera acceder a ese conocimiento tenga que pagar por algo que ya nosotros financiamos es una tontera. Entonces es un poco cambiar la demanda, creo yo. De alguna manera, este público tiene que generar una demanda por esta libertad de conocimiento de alguna manera y hacer presión. Y eso también ha generado que muchos científicos hayan cambiado un poco la manera de dónde publicaba. Muchas gracias. Vamos a pasar a las últimas dos preguntas. La primera es de Cristian Zúñiga, que está en el chat. Dice, yo estudio psicología, y al ser esta una disciplina bien heterogénea, existen ciertos programas de investigación que generan publicaciones que podrían apoyar ciertas posturas eugenésicas, sexistas, o que naturalizan ciertas formas de violencia, las cuales son divulgadas con fines políticos. La pregunta es, ¿qué hacer? Bueno, supongo que es qué hacer o cómo enfrentar este tipo de divulgación científica. Y la última pregunta la va a realizar Esteban Roque. Esteban, ¿te escuchamos? Hola, buenas noches. Hola. Sobre algo que dijo Gabriel, que lo encontré muy interesante, que la política, o sea, la política y la ciencia están tomadas de la mano. Y sumado a otro comentario que dijo que el científico es un mal vendedor de sus ideas para conseguir presupuestos. Pareciera que estamos jugando a perdedor si el dinero se obtiene en la política y más encima somos malos vendedores y más encima en la política hay perros viejos peleando por presupuesto. ¿Ustedes creen que una divulgación, pero más orientado hacia el empresario o hacia los políticos, para que nos tomen con otro valor, para que así se pueda generar más presupuesto a la ciencia o que los empresarios logren invertir más, podría ser algo positivo o una divulgación hacia un sector empresarial o un sector a los políticos para mejorar nuestro presupuesto? Eso, muchas gracias. Lucía, ¿te escuchamos? Ojalá que puedan responder bien cortito por la hora. ¿Ya? Gracias. Vale. Bueno, respecto a la primera pregunta, esto de cómo enfrentar la divulgación de temas que son un poco sensibles, yo creo que siempre está la opción de poder argumentar frente a lo que se publica. Yo puedo publicar cualquier cosa, pero si alguien no está de acuerdo, también está la opción de poder rebatir esa publicación dando argumentos y generando una discusión que no es mala. Siempre el poder discutir sobre cualquier tema va a ser bueno, va a contribuir y va a hacer que las otras personas que no tienen a lo mejor la capacidad de poder levantar la voz y de responder al respecto, puedan tomar estas dos opciones y poder decidir cuál es lo que ellos quieren. La idea no es que nosotros digamos qué es lo verdadero, qué es lo bueno, sino que a través de la divulgación las personas que nos escuchan o que nos leen puedan tomar decisiones.
Y respecto de la segunda pregunta, de la divulgación orientada a políticos, empresarios, si puede ser positiva, yo creo que todo es válido, pero algo importante en la divulgación es decidir a quién tú quieres llegar. Por lo tanto, las estrategias que tú vas a seguir van a ser diferentes en este caso. Si tú quieres conseguir fondos para tener una investigación o para que alguien haga donaciones para tu trabajo, lo puedes hacer sin ningún problema. Si el tema está en que tienes que desarrollar una estrategia adecuada que se alinee a los objetivos que tú quieres lograr y el poder alcanzar a esas personas que muchas veces no están dentro del grupo social vinculado a los científicos. Pero tomando en cuenta eso, yo creo que se puede hacer, si no hay problema en pedir. Muchas gracias. Gabriel. Hace un par de años atrás, los neonazis gringos comenzaron a hacer unas demostraciones, salían a hacer protestas, tomando leche. Agarraban un galón de leche, esos de 4 litros, y se lo empinaban en la calle y gritaban que los que no se podían tomar la leche tenían que irse a Estados Unidos. Y fue porque leyeron un artículo científico sobre genética que decía que los genes de tolerancia a la lactosa venían del norte de Europa. Y por lo tanto la gente que podía tomar leche de grande eran los realmente arios, y los que no podían tomar leche tenían que irse a Estados Unidos. Y la secretaria de la Asociación de Genética de Estados Unidos se espantó con esto y le pidió a los prominentes científicos de su institución que firmaran una carta manifestándose al respecto. Y todos se negaron porque no querían politizar el asunto. El asunto ya estaba politizado hace rato. ¿Cuál es la lección? No hay que quedarse callado. Hay que salir al frente, como decía Lucía, argumentar. Lo peor que podemos hacer es quedarnos callados. Y con respecto a la segunda pregunta, si bien todo tiene matices, yo soy más bien pesimista. Creo que la élite económica chilena no ve a la ciencia como una herramienta de desarrollo, la ve como un pasatiempo. Y eso es una opinión muy personal. Soy bien pesimista en ese sentido. Creo que no, si uno considera cómo se ha hecho la riqueza del país, vendiendo materias primas en general, poniéndole pocas ideas a nuestros recursos naturales, tengo la sensación de que hay una desconexión importante. Y sí, seguro aprecian que la ciencia es importante, que nos lleva a la Luna y nos va a llevar a Marte, y la cura del cáncer y todas esas. Sí, está presente ahí. Pero yo no sé si eso es un camino adecuado para conseguir que el Estado de Chile financie más, por ejemplo, investigación científica. Tengo mis dudas al respecto. Puede que se consiga, por supuesto, pero lo que dijo Lucía es clave. Cada público tiene su estrategia. Y evidentemente uno no puede usar la estrategia de un público escolar para ir a hablarle a un político, ni usar la estrategia que uno va a usar en una agrupación vecinal para hablarle a un empresario. Y por eso es importante que los científicos aprendamos narrativa. Y esa es una recomendación para todos los que estén interesados en esta área. Aprendan narrativa, porque la narrativa es la que entrega herramientas justamente para abordar este tipo de problemática, identificando cuál es el público, cuál es el objetivo y cuál es la mejor manera de llegar a él. Eso. Ok, muchas gracias. Para finalizar, me gustaría ofrecerles la palabra a ustedes dos, por si tienen alguna reflexión final con respecto al tema que hemos tratado hoy en el curso. Lucía. Bueno, yo quiero invitarlos a todos los que han participado en el curso a que se atrevan a salir de su zona de confort y a comunicar lo que hacen. Generalmente yo hago la misma invitación cuando terminamos nuestra sesión, y es que ellos empiecen por los lugares que están más cercanos. Cuéntenles a su familia qué es lo que ustedes están haciendo. Y si ellos no logran entenderlo, busquen una manera de contarles un cuento, de inventar una historia que sea sorprendente, que sorprendan a esa familia para que ellos entiendan y comprendan lo que ustedes están haciendo. Si ellos lo entienden, tengan por seguro que van a ir y le van a contar al amigo o a la vecina o a la prima que tienen una persona que está haciendo algo que es muy importante. Y lo otro es que participen con nosotros en los proyectos de Explora. Nosotros siempre estamos llamando a científicos, a estudiantes para que cooperen con nosotros. Como yo ya les contaba al principio, esto es un proyecto asociativo donde necesitamos diferentes expertices y gente con ganas de poder llegar a un público diferente que no necesariamente se alcanzan en los círculos de estudiantes donde ustedes se mueven. Muchas gracias. Gabriel. Mi mensaje final es que sí, hace muy bien hablar de estos temas, pero por favor, fórmense, aprendan. En ese sentido, los Para Explora se han convertido
era una muy buena escuela para formar académicos en divulgación científica. ¿Por qué lo digo? Porque después de estar 8 años haciendo esto, he llegado a la conclusión de que la mala comunicación científica es peor que la ausencia de comunicación científica. Y me ha tocado estar en charlas donde la gente sale y me dice, me siento estúpido, no entendí nada. No podemos dejar esa sensación en la gente. Y por eso es importante cultivarse, generar herramientas, aprender, atreverse. Y hoy día hay un montón de herramientas. Y quiero insistir con eso. Hay lugares donde, y los PAR son un gran lugar, y mis científicos, mi aula ha formado a mucha gente que lo ha ido haciendo muy bien con el tiempo. Pero faltan instancias. Yo creo que las universidades lentamente están tomando esta bandera y han empezado a tener instancias de comunicación científica donde se coordinan estos esfuerzos, pero además se transmiten habilidades. Y eso hoy día también es súper, súper importante. Bueno, así entonces finalizamos. Lucía, Gabriel, muchas gracias por su participación hoy día. Muchas gracias también a todos los que nos siguen, a los estudiantes del curso que han estado y también a quienes nos siguen por Facebook. Simplemente nos queda hacer la invitación para la próxima charla, que viene a tratar un tema bien atingente, virus, pandemias y salud pública, con el doctor Fernando Valiente, que es virólogo, la profesora también María Paz Bertoglia, de la Escuela de Salud Pública, y el secretario del Colmet, José Miguel Bernucci. Esto va a ser el jueves 4 de junio. Así que eso es todo, estudiantes. Muchas gracias por compartir el curso y nos vemos en la próxima sesión. Cuídense y quédense en sus casas. Chao. Lávense las manos. Lávense las manos. Chao. Chao a todos. Gracias Chao, por la chao. Gracias por la participación. invitación. Adiós. Chao, chao.